Bueno, William, vamos al oído que hay mucho de qué hablar. ¿Qué sentirán? ¿Conoció la carta que Luis Carlos Restrepo le acaba de mandar a la Fiscal General de la Nación? No. ¿Cuál? ¿Otra? ¿La otra o la del chantaje? La que dice la fiscal que es un chantaje. No sé si la fiscal diga que es un chantaje. Ah, sí, claro, Es una salió carta, frente a todos los medios a decir que el excomisionado la estaba chantajeando. Sí, la estaba chantajeando, pero no sabía que con esa carta. Hay una carta que la fiscal conoce. Yo no sé si hay otra segunda carta del excomisionado. La primera carta, precisamente el excomisionado dice que eso fue lo que precipitó el anuncio de la fiscal y su posible detención, bueno, ¿no? En la página web de La Hora de la Verdad la podrán encontrar nuestros oyentes, www.lahoradelaverdad.com.co, donde el comisionado de paz cuenta toda la historia de la presencia de Carlos Alonso Lucio en Santa Fe Ralito, todo el incidente que tuvo con él, el incidente que tuvo después con el Mono Mancuso, porque el Mono Mancuso le recriminó a Luis Carlos Restrepo que no hubiera dejado entrar a Carlos Alonso Lucio, y fue cuando el fiscal se enojó y dio un golpe sobre la mesa, y entonces eso después lo publicaron varias veces los paramilitares. Luis Carlos Restrepo dice que él no sabía que eso se estaba grabando, y lo editaron eliminando la parte que se refería a la referencia de Carlos Alonso Lucio. Cuenta que él llegaba al aeropuerto de Montería, veía un avión ahí y preguntaba: ¿y ese avión qué contiene? No, es el avión en que viene Carlos Alonso Lucio para desplazarse a Santa Fe de Ralito, por cuenta de los paramilitares, porque él era el representante de los paramilitares en esa reunión. Todo eso lo cuenta el doctor Luis Carlos Restrepo. Pero le digo que no solamente eso, es que además de esa reunión habla de unas cosas muy dramáticas. Por ejemplo, que Carlos Alonso Lucio y el propio Luis Carlos Restrepo iban a hacer una campaña por la abolición de la prohibición a la droga. Luis Carlos Restrepo, como psiquiatra, piensa que es un error mantener la prohibición. En eso está acompañado por personas muy significativas en la vida pública en el mundo. Y entonces Carlos Alonso Lucio andaba también en las mismas. Claro que él con su segunda intención, porque el día que se despenalicen las drogas quedan automáticamente en la calle todos los mafiosos. Todos los condenados por droga quedan en la calle, porque una norma posterior que le quite tipología penal, que le quite el carácter de criminal a una conducta, automáticamente produce el que todos los que están purgando pena o están siendo procesados quedan liberados. Entonces, que en eso andaban cuando se enteró Luis Carlos Restrepo de que Carlos Alonso Lucio estaba visitando a uno de los hermanos Rodríguez Orejuela porque había tenido un problema de salud serio, un problema coronario. Ese era Gilberto. Entonces, que Luis Carlos Restrepo le dijo: ¿y usted cómo hace eso, por Dios? En momentos en que vamos a sacar esta campaña, y que Carlos Alonso Lucio le dijo con mucho desparpajo: ¿y entonces usted cómo cree que vamos a financiar la campaña, si no con la plata de ellos? Uy. ¿Cómo le parece? Pues me parece gravísimo, pero me parece más grave que la fiscal, que es su esposa, como nos decía aquí María Isabel Rueda, pida investigar a su marido. No deja de ser un poco extraño y un poco ridículo, claro. Y lo digo con todo el respeto, o sea... Claro, pero para que lo investiguen sus subalternos. Claro, por eso mismo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Me parece increíble. Hay que destacar también, doctor Londoño, que el excomisionado Luis Carlos Restrepo tuvo también palabras muy duras para el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Aquí el tema a tratar es la presunta falsa desmovilización de
del cacique La Gaitana, ¿no? En donde dice Luis Carlos Restrepo que el gobierno, que el presidente Juan Manuel Santos, por entonces ministro de Defensa, tiene mucho que ver, que él recibió los informes de inteligencia del ejército y que lo que es, pues es un mero intermediario y que no entiende por qué el gobierno de Juan Manuel Santos no solo no lo ha ayudado, sino que lo ha atacado y se ha negado a darle determinados documentos que él necesita. No le parece, por Dios bendito. Montserrat, pero es que en la carta de Luis Carlos Restrepo hay otro tema muy interesante. ¿Cuál? Es el de las relaciones de los paramilitares con Venezuela y la intervención de Carlos Alonso Lucio en ese caso. ¿Cómo le parece Pues que en una de esas le dijo a Luis Carlos Restrepo que Gaddafi estaba dispuesto a dar $100.000 para el proceso de paz, es decir, a financiarlo, proceso de paz con los paramilitares, ¿no? Luis Carlos Restrepo dijo que no, de manera rotunda, y Carlos Alonso Lucio lo recriminó y le dijo: usted está impidiendo el proceso de paz en Colombia. ¿Cómo le parece? Pues me parece gravísimo, pero todos... Y después, ¿cuáles son? óigame, y después le habló de un proyecto económico que tenía en el departamento del Bichada, sirviéndose o teniendo como recurso humano a los desmovilizados de las autodefensas. Y que Luis Carlos Restrepo le dijo: pues yo no estoy de acuerdo con ese tema. Y entonces ahí vino otro problema. Y esa fue la última vez que Luis Carlos Restrepo vio al señor Lucio. La última vez fue hablando de su proyecto económico en el departamento del Bichada. ¿Usted sabía que Carlos Alonso Lucio es empresario y empresario de alto vuelo allá en el departamento del Bichada? No, yo lo desconocía, pero no nos olvidemos que hay un matrimonio y los recursos supongo que son comunes ahora. Ahí también puede haber muchos cuestionamientos. Comunidad de bienes. ¿Usted sabía eso, William? Doctor, me estoy enterando, se lo digo honestamente. ¿Se está enterando? Esto es Bueno. de una gravedad absoluta. Esto es Pues lean lo peor. lean la carta de Luis Carlos Restrepo a la fiscal. Esto es de una gravedad enorme, hablando de la manera como los paramilitares se fueron para Venezuela a hablar con el director de la DICIP y hablando también que él tenía mucha desconfianza por las actuaciones de Carlos Alonso Lucio. Y que ahí viene entonces el incidente a propósito de la campaña de despenalización de la droga, que eso fue anterior al momento en que Luis Carlos Restrepo asumiera la condición de alto comisionado para la paz. Ahí está toda la carta. La carta la pueden ver nuestros oyentes y leerla y tomar nota de ella y reproducirla si quieren en nuestra página web www.lahoradelaverdad.com.co. Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz, conocido en otros tiempos como el doctor Ternura, acusado, entre otras cosas, de tráfico de armas y corre el peligro de acabar en la cárcel con los mismos que él metió en la cárcel, ¿no? Pero ¿cómo se imagina uno a un hombre de la integridad moral, de la pureza, de ese aire sencillo, de esa bonomía de Luis Carlos Restrepo, de traficante de armas? Esto no le cabe en la cabeza a nadie. Bueno, pero es un caso más de los muchos funcionarios del gobierno Uribe perseguidos. Yo creo que en eso coincidimos muchos, a pesar de que muchas personas evitan ese tema, pero eso es un hecho. En el caso de la desmovilización de este bloque, estamos hablando de falsos testimonios, de falsos desmovilizados. Partamos del hecho de que mintieron como ellos reconocen que mintieron. La pregunta es de quién es responsabilidad. Si el excomisionado acaba en la cárcel por estos falsos desmovilizados, ¿qué pasará entonces con Mapiripán? ¿El colectivo de abogados también tiene que ir a la cárcel en pleno? Porque ahí también hay falsos